¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto reencontrarnos. Damos comienzo a una nueva edición de Con Vida Propia en la quinta temporada. Sí. Quinta temporada del programa, tratando de llegar a todo el sur de la provincia de Santa Fe, el norte de la provincia de Buenos Aires y a través de la señal 520 de Cablevisión Flow a toda la República Argentina. O mejor dicho, donde usted se encuentre con el dispositivo y pueda verlo. Donde quiera, ahí estamos en el 520 de Flow. Señores, por 2 días consecutivos nos quedaremos en Granadero Baigorria, porque la municipalidad organiza para el próximo 13 de agosto a las 6 de la tarde una charla sobre neurodiversidad y sexualidad, todo un tema. Por eso cada vez que hablamos de estos temas, yo con mucho gusto, y es un gusto especial, un gustazo de periodista, de entrevistador, comunicarme con el doctor Ramiro Mitre. Ramiro, ¿cómo estás? Qué gusto verte. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Andrés? Un placer para mí siempre compartir con ustedes y agradezco profundamente la invitación, sobre todo para seguir haciendo conciencia al respecto. Qué tema, ¿no? Qué tema. Pero yo creo que se ha avanzado mucho. Yo creo que sí, que vamos en camino que cada vez se conozca más y eso obviamente abre muchísimas puertas. En la medida en que podemos hablar más, se le pierde más el miedo al autismo, a las condiciones de la neurodiversidad y eso obviamente influye muchísimo, no solo en las personas que tienen alguna condición dentro de la neurodiversidad, llámale autismo, llámale trastorno por déficit de atención o lo que fuera, sino también en la propia comunidad, porque en la medida en que podemos incluir más, construimos comunidades que son más felices en última instancia. Yo creo, esto ya lo hemos charlado varias veces con el doctor Ramiro Mitre, que así como se da en casi todos los temas, tener la suerte de contar con profesionales prestigiosos, con centros de atención de altísimo nivel, nos hace vivir de una manera especial, como en una burbuja en la cual no en todas partes de la Argentina, 10 minutos tenés un lugar donde te atiendan. O encontrar a un médico, un especialista en autismo, y ahora vamos a hablar correctamente, como el doctor Ramiro y un montón de sus colegas aquí en la región. ¿Es así? ¿Realmente a medida que uno se aleja de los grandes centros, la dificultad aumenta? Lamentablemente sí. Es una problemática que tiene muy poca difusión y hay muy poca formación desde las carreras de grado incluso. Entonces esto hace que la situación sea más difícil todavía. Y particularmente por la cantidad de personas que tienen algún diagnóstico de este tipo y que no pueden acceder a servicios de calidad. En mayo de este año se hizo el Congreso Internacional de Autismo en Canadá y uno de los ejes que se trabajaron en este congreso tenía que ver con cómo llegar a estas zonas donde no existen los recursos terapéuticos y qué hacer con toda esta gente que no puede acceder a una terapia o que no puede mejorar su calidad de vida. Es todo un tema. Difundo. Si tenés la placa, ponela, así difundimos de esta charla, que en realidad que comenzó siendo una, pero el doctor, gracias Ariel, gracias Sergio. 13 de agosto, 6 de la tarde, Estación Esperanza, esto es en Granadero Baigorria, charla Neurodiversidad y Sexualidad. Estará a cargo del licenciado en Psicología y magíster en TEA, quien nos acompaña hoy, el doctor Ramiro Mitre, y Mariela Degano, licenciada en Educación para la Salud y orientadora en Sexualidad. Mariela estará con nosotros mañana, ellos serán los disertantes. La inscripción previa es libre y gratuita. Lo pueden hacer en discapacidadmb61@gmail.com. Discapacidadmb, Municipalidad Baigorria, todo pegado, 61 en número, 61@gmail.com. Esto está organizado por el área Discapacidad de la Secretaría de Desarrollo Social y Deportes de la Municipalidad de Granadero Baigorria. Felicitaciones a los chicos de Baigorria, a la gente, al municipio por llevar adelante esto. Y el sábado 7 de septiembre, ¿es la misma charla? La misma charla. El mismo estilo de charla, sí. Pero en Roldán. Sábado 7 de septiembre en Roldán. Este 13 de agosto en Granadero Baigorria. Están todos invitados. Si ustedes se meten en la página de la municipalidad o llaman por teléfono, obviamente lo van a orientar para que se inscriba, porque seguramente se va a llenar de gente, no va a haber lugar. Y bueno, así ocurre. Es libre y gratuita, eso sí. ¿Qué cosas van a enfocar acá? ¿Cuál es el desafío en una charla que tiene tiempo limitado, con gente ansiosa de preguntarte 1000 millones de cosas, o cada uno
10 cosas distintas. Esa es un poco la idea cuando decías la misma charla. En realidad nunca se puede hacer la misma charla porque tiene que ver con cómo se predispone el auditorio, con las preguntas que van surgiendo. Y un poco nuestra idea junto a Mariela es poder dar respuesta a esas demandas que tengamos. Si bien obviamente que la charla va a tener un eje y este eje tiene que ver con cómo pensamos la sexualidad, porque habitualmente cuando se habla de sexualidad se tiende a pensar en términos de genitalidad exclusivamente y en realidad la sexualidad está presente a lo largo de toda nuestra vida y conforma cada una de nuestras esferas. Entonces poder empezar a pensar a la sexualidad en estos términos y después abocarnos hacia lo que puede ir surgiendo, hacia las preguntas y hacia lo que vamos construyendo con el público que tenemos. Si me permitís, quiero agradecer profundamente a la Municipalidad de Granadero Baigorria, pero particularmente a los grupos de padres que son los que vienen gestando esta serie de charlas y que son los que se mueven y los que difunden y que son de hecho los que gestionan a través de espacios municipales para que podamos tener el lugar. Así que al grupo de familias de autismo de Granadero Baigorria particularmente un fuerte abrazo y un agradecimiento muy grande. Sí, y felicitaciones y adelante a todos lados donde estamos llegando en este momento. Son, en cuanto hace a quienes conozco como Ramiro, son profesionales de altísima calidad, así que la van a pasar bien seguro y van a aprender un montonazo de cosas. Tengo un montón de preguntas, ¿te parece? ¿Empezamos? Empecemos. Vos sabés que cuando dijiste la sexualidad se piensa como genitalidad, dije yo pensé eso, pensé preguntas y digo, bueno, ¿cómo le enfoco de acá, cómo le enfoco de allá? Preguntas para, siempre hacemos esto que cada vez que tenemos la oportunidad de charlar con el doctor Ramiro Mitre, ¿qué diferencia hay entre TGD y TEA? Bien. TGD es trastorno generalizado del desarrollo, TEA, trastorno del espectro autista. Ramiro es magíster en TEA. Bien. En salud mental utilizamos manuales que son diagnósticos y estadísticos de los distintos trastornos mentales. Esto nos sirve, después podemos hacer críticas si nos gusta, si estamos de acuerdo, si no. La realidad es que hoy por hoy son una manera de poder establecer un lenguaje común con otros profesionales a la hora de dar una devolución al papá, de poder explicarle qué es lo que le está pasando a su hijo. Nos basamos en esos manuales. Uno de ellos es el DSM, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que en su quinta versión elimina la categoría de TGD, como figuraba en la cuarta versión, y pasa a llamarse Trastorno del Espectro del Autismo, TEA. En definitiva es lo mismo, lo que antes se llamaba TGD, hoy se llama TEA, con la diferencia de que dentro del TGD había 5 cuadros. Uno era el trastorno autista, otro era el síndrome de Asperger, otro era el trastorno desintegrativo infantil, el síndrome de Rett y el TGD no especificado. Esas 5 categorías se suprimen y pasan a estar todas dentro de una sola categoría, que es trastorno del espectro del autismo. Si uno busca, como lo hice yo, para poder dialogar con Ramiro en internet, si uno googlea autismo, entre las muchas definiciones, tomé la primera, que dice trastorno psicológico que se caracteriza por la intensa concentración de una persona en su propio mundo interior y la progresiva pérdida de contacto con la realidad exterior. ¿Coincidís? No. Sí y no. Hay dos cuestiones. ¿Qué es un trastorno psicológico? A eso te invitamos, Ramiro, así que vos dale. Bien. Dale con todo lo no necesario. Perfecto. No es por contradecir al conductor, que hizo muy bien la tarea y tiene un montón de preguntas súper pertinentes y está muy bien. Pero me encantan estos espacios porque justamente tiene que ver con derribar mitos. Hay un montón de mitos en relación al autismo y esto de la pérdida progresiva de contacto con la realidad, o de pensar que las personas con autismo no pueden tener amigos o no tienen herramientas para comunicarse o no tienen ganas de estar con otras personas. Muchas veces son mitos. En realidad, la definición del autismo habla de un trastorno que afecta 2 grandes áreas del desarrollo y que son, por un lado, la sociocomunicación, cómo establecemos relaciones con los demás, cómo nos comunicamos, cómo interactuamos con otras personas, y la otra que tiene que ver con aspectos conductuales. Y en este sentido aparecen intereses que son muy marcados, patrones muy repetitivos o restringidos de conductas y algunas conductas más de tipo estereotipadas. Esa es la definición de autismo. Lo que puede pasar, y lo que sucede de hecho, es que hay una variación muy grande entre una persona y otra. Entonces podemos encontrar niños que no tienen lenguaje verbal y que están todo el tiempo haciendo, no sé, juegos repetitivos como apilar o alinear, a personas que tienen un nivel de lenguaje altísimo, que tienen un nivel intelectual altísimo, pero que quizás tienen dificultades a la hora de hacer amigos o de encontrar una pareja.
Y es difícil entender acabadamente de qué se trata esto del autismo, porque cuando vos comparás un caso con el otro, decís, no puede ser que tengan el mismo diagnóstico, porque clínicamente sus características son muy disímiles. Pero la característica en común que tienen es esta: alteraciones en la sociocomunicación con conductas repetitivas, estereotipadas o patrones de interés muy marcados. En estos tiempos, tener cuidado, doctor Ramiro, con lo de dificultades en encontrar pareja, porque Sí. ahí vamos a caer todo, es decir, vamos a ponerle todo en vez de TEA y demás. ¿Sigue siendo de un niño con algún grado de autismo cada 67 nacimientos o está en discusión la cifra? Cada 59, la última estadística oficial. La realidad es que acá en Argentina... La última vez que charlamos era 67, Sí, ¿vos te acordás? me acuerdo. Esto se va modificando. Lamentablemente en Argentina no tenemos estadísticas oficiales, no hay al momento un estudio de prevalencia, solamente en el último censo se indagó acerca de las discapacidades en general y se habla del 1% de la población, perdón, el 10% de la población, pero de todas las condiciones de discapacidad, entonces es muy difícil extrapolar números al autismo. Lo que sí tomamos son investigaciones internacionales, particularmente en Estados Unidos y en algunos países de Europa, llevan un registro sistemático y a lo largo del tiempo, en 1970, cuando empezaron los primeros estudios epidemiológicos, se hablaba de una persona cada 33.000 o cada 10.000, según los autores que tomáramos, y en el último estudio publicado señalan que es una cada 59. La realidad es que vos podés pensar que hay una epidemia de autismo porque cada vez son más los casos y se llegan a más diagnósticos y esto obviamente afecta a más personas, pero desde 2014 más o menos que se vienen haciendo los mismos estudios en el mismo lugar y con poblaciones más parejas, se ve que la tasa no ha aumentado tan significativamente. Por lo tanto, se cree que el hecho de que se difunda más hace que haya más diagnósticos, el hecho de que se conozca más, el hecho de que se vayan perfeccionando también las herramientas para el diagnóstico, ha aumentado un poco la incidencia, pero no al modo de la epidemia de la que algunos hablan. Doctor Ramiro Mitre, ¿qué nos podés decir en base a las cosas que hay publicadas, escritas y tu experiencia personal de los nuevos tratamientos con aceites de cannabis? El aceite de cannabis se sabe, los estudios muestran que tiene muy buen resultado, sobre todo con epilepsias, particularmente con la epilepsia refractaria. En autismo, este año se publicaron 2 artículos con población adulta y con un nivel de severidad bastante elevado, con personas con pocos o con niveles de comunicación muy bajos y conductas más bien tirando a lo hiperactivo. Y en realidad hay varios componentes que hacen al cannabis. Uno de ellos es el THC, que tiene una particularidad de que es más bien alterador de la conciencia o de aspectos más digamos, que tiende a subir un poco la... bueno, es un nombre específico, no importa. Otra de las sustancias es el CBD. Entonces se hicieron comparaciones entre estas dos sustancias. En el caso del THC se llegó a la conclusión de que no solo no tiene efectos positivos, sino que además puede despertar brotes psicóticos, es psicoactivo, entonces esto puede terminar generando situaciones adversas. En el caso del CBD, sí se vio que baja muchísimo los niveles de hiperactividad, que las personas terminan siendo mucho menos agresivas, pero no alcanza todavía con estos 2 estudios aislados para recomendar o para que sea una terapia recomendable desde un paradigma más científico, ¿no? O sea que tenemos todavía mucho camino por recorrer y sobre todo lo que no sabemos es cuáles son los efectos adversos que puede haber. Yo entiendo que para muchas familias contar con recursos como el aceite de cannabis o en distintos momentos de la historia han ido apareciendo terapias alternativas que prometen una cura o avances milagrosos y la realidad es que después no siempre termina siendo así. Entonces, antes de indicar, primero que tiene que ser con un seguimiento médico y de manera controlada para evitar estos efectos adversos, pero hasta no saber del todo cuáles son los beneficios y cuáles pueden ser las contraindicaciones, no conviene implementar este tipo de terapias, al menos desde un paradigma científico, ¿no?